recordamos que los anteriores presidentes, inclusive quienes la usurparon como Salinas y el comandante Borolas, eran simples lacayos del gobierno de Estados Unidos, es una cosa fortísima, muy importante. Un hombre libre. Y un hombre libre lo que quiere es que su patria sea libre, independiente y soberana. Y no actúa como lacayo de un país por poderoso que sea. Es muy poderoso Estados Unidos, todo mi respeto al pueblo de Estados Unidos. De ahí a ponérseles de tapete hay un mar de distancia. Inclusive el dictador Porfirio Díaz, una visita a Estados Unidos, una visita a México, y se mantuvo esa formalidad de respeto hasta López Portillo, si mal no recuerdo. Aunque, como aquí ya se mencionó, Díaz Ordaz y Echeverría hayan sido agentes. Yo ayer ya comentaba que la oposición iba a hacer maromas el día de hoy para defender a los agentes del... Pero los niveles a que han llegado los paniaguados el día de hoy han dicho barbaridades, y lo que han dicho hoy, si solo queremos regular la intervención de agentes extranjeros en México, fíjense, todo se centra en Estados Unidos. Y los paniaguados enloquecen y dicen, qué barbaridad, nuestros patrones se van a enojar, están acostumbrados a ponerse de tapete de los poderosos, a ser achichincles del imperio. Amigos de la Trinchera Política, bienvenidos a un nuevo video sobre lo que es la política nacional e internacional aquí en México. Los invito, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal y nos den like y que compartan la información que brindamos y llevamos a cabo sin ningún fin de lucro aquí en la Trinchera Política, para que llegue a más y más personas. El día de hoy platicaremos sobre un tema que está en cuestión política interesante e importante en México. Primero que nada, el punto de que el Consejo Electoral en Estados Unidos le otorgó ya formalmente el triunfo a Joe Biden, y que pues esto ha representado desde el punto de vista legal en las elecciones estadounidenses que todo parece indicar que ya es así. Joe Biden será el próximo presidente de Estados Unidos. Ya Andrés Manuel López Obrador felicitó al ya candidato electo Joe Biden a través de una carta que envió, y en el cual pues es muy interesante algunos puntos sobre los que menciona Andrés Manuel López Obrador a través de Marcelo Ebrard, en lo que respecta a la felicitación, pero también los puntos interesantes, sobre todo en lo que lo invita a que no sea un gobierno intervencionista, que respete, en este caso, la libre actuación de los pueblos y sobre todo la libre actuación política de México, invitando y diciéndole por medio de la carta a Joe Biden, precisamente Andrés Manuel López Obrador, que se lleve a cabo pues una cordialidad, respeto mutuo y sobre todo el no intervencionismo norteamericano, que a través de la historia pues sabemos que Estados Unidos es un país completamente intervencionista. Esa es la realidad. Es un país, es una potencia mundial que se ha caracterizado desde siempre por ser completamente influyente e intervencionista en diversos países en los cuales quiere aplicar su política de control y de dominio y su expansionismo colonial, político y económico. Eso siempre se ha caracterizado y que lo ha realizado gracias también a sus agencias de seguridad y sus agencias y corporaciones de inteligencia, hablando de la CIA, del FBI, de la DEA, por mencionar las más importantes o las más trascendentes en lo que respecta a estas corporaciones de seguridad estadounidense, que a través de ellas, sobre todo de la CIA y de la DEA, se ha valido para poder manejar el intervencionismo en diversos países, y no es la excepción aquí en México, que a través de la historia ya hemos comentado, tampoco es un secreto,
que a través de la CIA aquí en México ha tenido bastante influencia el gobierno norteamericano debido a sus agentes especiales, agentes de espionaje, agentes secretos, agentes policíacos que manda precisamente a vigilar, a espiar, a llevar a cabo diversas tareas de inteligencia y contrainteligencia en diversos países, y aquí en México no es la excepción. A través de los últimos 60, 70 años, todo lo que ha sido el gobiernos priistas y panistas se ha caracterizado por esa situación, e inclusive pues es algo digno de comentar que a través del tiempo los gobiernos primero priistas, después los panistas, pues han sido fieles sirvientes precisamente de estos grupos de inteligencia y sirven a sus intereses. Es por ello que ahora que se ha aprobado en el Senado la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en el cual precisamente se hace mención de estos grandes cambios que van a ocurrir, que son dignos de comentar, debido a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está, a través de esta ley, poniéndole un freno muy importante a lo que son estas agencias de seguridad norteamericanas. Y esto pues es digno de señalar debido a que, pues como hemos comentado, vamos a poner de referencia, como hemos comentado, históricamente siempre se ha caracterizado por ser de esta manera, y que ahora esta ley pues ha traído como referencia la aprobación en el Senado, donde se aprueba precisamente esta reforma, donde ya se van a regular las actividades de la DEA y de la CIA en México. Obviamente se encuentra ya en todos los periódicos y en todos los medios de información, en donde pues es digno de comentar y de señalar esta situación, porque es un gran paso, a pesar de que los panistas y los priistas sigan siendo fieles sirvientes a estos grupos de poder norteamericanos porque sirven a ellos, y que prácticamente aquellos que defienden sin conocimiento de causa las ideologías panistas y priistas, o esas alianzas que se están fraguando ya entre el PRI y PAN y el PRD, pues obedecen precisamente a ello, a que prácticamente en línea jerárquica obedecen órdenes precisamente desde el exterior. El partido del PRI pues no ha sido la excepción desde su fundación, pero mientras tocamos el punto de esta reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados con 329 votos a favor, 40 abstenciones y 98 en contra, en lo cual pues se aprueba esta Ley de Seguridad Nacional para regular y monitorear todas las actividades de los agentes extranjeros en nuestro país, y que, como comentamos, esto va a traer como consecuencia pues la supervisión, vigilancia de estas agencias extranjeras norteamericanas, sobre todo, que pues hacían y deshacían en territorio nacional desde siempre, desde la misma formalización de la CIA en la década de los 40, que ha venido trabajando de manera intensiva en territorio nacional para llevar a cabo la política a sus intereses precisamente económicos, políticos y ideológicos, y que pues hasta cierto punto, junto a la CIA, junto con la DEA y otras corporaciones, sobre todo estas dos importantes, pues han sido prácticamente una piedra en el zapato, históricamente hablando, y que prácticamente pues han sido más que de provecho para territorio nacional, pues han sido de gran repercusión política, económica aquí en México, debido a las actividades que, más allá de carácter positivo, pues han sido de carácter negativo, por todo lo que han realizado desde el ámbito de la persecución, desde el ámbito del espionaje, desde el ámbito de incentivar la corrupción en México, y desde el ámbito de realizar la contrainteligencia, reclutando a personajes de la política nacional, desde presidentes
hasta senadores, diputados, gobernadores y demás personajes políticos, asimismo del sistema de seguridad nacional, militares, policías federales, etcétera, asimismo como medios de comunicación y empresarios. Es decir, que la influencia norteamericana pues tiene una línea a seguir y que a través de estas corporaciones pues históricamente se han asentado a través del tiempo aquí en México y que más que ser algo positivo pues se ha caracterizado por ser algo, repetimos, de manera negativa históricamente. Hay que tomar en cuenta para ello, haciendo el balance de aquel punto interesante a considerar, de los tratados de Bucareli, estos tratados de Bucareli de 1923, que poca gente conoce, poca gente sabe al respecto. Obviamente a través de las redes sociales últimamente se ha dado a conocer este secreto infame que muchos niegan, pero que sin embargo existe tras bambalinas, este acuerdo que llevó a cabo el gobierno de Álvaro Obregón con el gobierno norteamericano en 1923 para llevar a cabo lo que es la entrega de la soberanía nacional, un tratado que está contemplado para durar 100 años, de 1923 al 2023, próximo a vencerse, y que ahora con el triunfo del 2018 de un sistema completamente diferente al priismo o al prianismo ya de hoy, pues corre peligro de que no se estructure como está sucediendo o que se vuelva a tomar vigencia este tratado de Bucareli tan infame que va enfocado precisamente a entregar la soberanía nacional, la riqueza, el petróleo y muchos aspectos que era lo que venía realizando el PRI y el PAN de manera paulatina y gradual a través de sus mandatarios, que hay que decirlo con todas sus letras, sirven a los intereses desde la misma confabulación de el PNR y del PRM, tanto de Calles como de Cárdenas, y que después se formalizó con el Partido Revolución Institucional o el Partido de Revolucionario Institucional del PRI, ya formalizado con Miguel Alemán Valdés en 1946. Desde ese entonces, estos mandatarios, a través de las infiltraciones de los agentes de seguridad de la CIA, que vio su nacimiento en esta década del gobierno de Alemán, pues empezaron a hacer de las suyas para poder reclutar a funcionarios de alto nivel para que se cumplieran estos infames tratados y que no se desarrollara aquí en México hasta cierto punto lo que es progreso, ni economía, ni educación, ni corrientes políticas ajenas a los intereses norteamericanos. Es decir, todo lo que hemos comentado a través de la trinchera política en muchos videos. Por lo tanto, es digno de comentar que esta ley de seguridad nacional recién reformada y acordada, pues es muy importante, tiene un peso bastante considerable y que los grupos de oposición en México, que no son más que los mismos grupos que sirven a los intereses norteamericanos del sionismo internacional, de lo que es el Deep State, de lo que es el lobby internacional, que ahora con los demócratas vienen a través de Joe Biden a implementar a nivel internacional, pues como ellos mismos lo han dicho y el mismo Biden, un gobierno internacional liberal, mejor conocido como el Nuevo Orden Mundial, y que México, como siempre, va a ser pues una parte fundamental para sus propósitos. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno contrario a lo que es el neoliberalismo, pues no va a resultar óptimo para sus expectativas y sus planes, en este caso de control y dominio, ahora con Biden. Por lo tanto, se espera mucha intromisión. Es por ello que esta ley viene acordada precisamente desde esa óptica con lo que son los partidarios políticos de Andrés Manuel López Obrador, que va a entorpecer o se va a tratar de entorpecer el involucramiento precisamente de este tipo
de cuestiones de las agencias norteamericanas que han hecho mella a través del tiempo aquí en México. Los invito precisamente a que se informen al respecto de los tratados de Bucareli y de las agencias de seguridad norteamericanas y sus influencias aquí en territorio nacional, que pues obviamente no es ningún secreto en cuestión. Asimismo, para muestra basta un botón. Hay un libro muy interesante que nos habla de ello, que es Nuestro Hombre en México. Este libro que ya se escribió hace algunos años, de Jefferson Morley, y que habla de la vida, en este caso, de un agente de la CIA aquí en México. Por eso se llama el título Nuestro Hombre en México, que es un agente de la CIA llamado Winston Scott, que es el que llevó a cabo precisamente durante la década de los 50 y 60 principalmente, pues una actividad bastante interesante e importante en lo que es el espionaje aquí en México, en lo que es el espionaje en territorio nacional para llevar a cabo actividades subversivas. Y nos cuenta en este libro Jefferson Morley que Winston Scott precisamente fue un agente de la CIA que trabajaba en la embajada norteamericana aquí en México, en la Ciudad de México, y que reclutó a través de una operación llamada Litempo a varios mandatarios y personajes de la política de alto nivel, hablando de lo que es Adolfo López Mateos, hablando de lo que es Díaz Ordaz y hablando de lo que es Luis Echeverría Álvarez, que son los presidentes que están registrados precisamente que participaron en lo que es el espionaje y que trabajaban para la CIA aquí en México y daban informes al respecto. Es por ello que altos funcionarios están siendo a través del tiempo pues investigados, sobre todo los mexicanos. Bueno, y que esta información respectiva a través de este libro, que es muy bueno y que nos, junto con otros tantos, pero este en especial de esta información trascendente de Jefferson Morley, y un investigador que llevó a cabo pues una información periodística y de investigación bastante seria en lo que es la CIA en México, a través de este fantástico libro de Nuestro Hombre en México, de la vida e historia de Winston Scott, el agente de la CIA que participó durante la década de los 50 y 60 en todo lo que es la política nacional y que reclutó a personajes, como bien repito, a López Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, expresidentes que, como decimos, están registrados históricamente y que ya información desclasificada ha dado a conocer que participaron precisamente activamente en lo que es actividades de la CIA aquí en México, dando información fundamental. No es de extrañar que también otros personajes allegados a estos mandatarios también fueron piezas claves precisamente para las actividades de estas agencias norteamericanas, sobre todo en esta operación llamada Litempo, que es como se le dio el nombre a esta operación de los políticos mexicanos reclutados precisamente por la CIA para llevar a cabo su política intervencionista, su política de control y dominio, y que durante estas épocas de los 60, como bien sabemos, una época tormentosa en cuestión política e ideológica, que a través de estos conflictos entre comunistas y capitalistas, entre lo que es la URSS y los Estados Unidos, dos ideologías que estaban tratando de controlar al mundo y que desencadenó la denominada Guerra Fría, pues esto en México fue un campo de batalla, como bien sabemos, y que se narra precisamente en este libro comentado, en el cual había mucha efervescencia de estudiantes, de académicos, de los sectores sociales y de partidos que querían realmente, o formaciones sociales que querían formalizar partidos políticos precisamente contrarios a las ideologías tradicionales afines a los intereses norteamericanos, como son en este caso corrientes de índole comunista, que fueron completamente, y socialistas,
que fueron completamente boicoteadas y perseguidas durante la década de los 60s y de los 70s. Obviamente previamente en los 50s también, pero que se intensificó durante los 60s y los 70s precisamente con la denominada Guerra Sucia en México. Y esta participación que tuvieron estas agencias de la CIA en México y que dieron bastante de qué hablar en la cuestión de las operaciones que realizaban con el beneplácito de los políticos mexicanos y de los mandatarios, como fueron los presidentes, sobre todo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que permitían precisamente actuar a diestra y siniestra a estas corporaciones y que inclusive los mandatarios servían a las órdenes precisamente de estos grupos de seguridad comentados, y que estas persecuciones de estudiantes, de maestros, de activistas, de opositores al régimen priista y de opositores a las cuestiones capitalistas, pues fueron prácticamente ordenadas no tanto desde la presidencia de la República, sino que fueron ordenadas desde la misma Casa Blanca y desde las mismas agencias de seguridad como la CIA norteamericana. Es por ello que podemos ahondar mucho en toda esta influencia de lo que es la CIA en México y después la DEA, para recaer, como bien repito, en la década de los 80 con la formación del narcotráfico o instauración del narcotráfico, que para nada fue una casualidad, sino que fue completamente un proyecto norteamericano a través de las agencias de seguridad para llevar a cabo actividades políticas y bélicas, sobre todo en los denominados Irán-Contras y la contra nicaragüense, que prácticamente es digno de comentar y profundizar en otra ocasión en estos puntos. Sin embargo, está ahí para que se analice. Aquí en la trinchera política manejamos información veraz, información documentada, información que tiene un peso realmente objetivo y periodístico, tanto en lo personal como de otras fuentes que tenemos y obviamente pues de documentos que están avalados a través de cuestiones en literatura completamente afín. Es por ello que durante los 60, vuelvo a repetir, pues fue una lucha intempestiva. El magnicidio de John F. Kennedy tuvo gran repercusión y gran impacto. Previamente se llevó a cabo aquí una gran actividad de espionaje en México previo al asesinato de Kennedy, donde las agencias de la CIA realmente estuvieron aquí trabajando arduamente para llevar a cabo situaciones de esta índole. Inclusive, tampoco es un secreto que los grandes interesados en la muerte de Kennedy, y no descartamos la posibilidad del magnicidio, pues recae precisamente en la CIA y en otras corporaciones diversas que prácticamente podemos asentar en Estados Unidos y en lo que es la élite internacional, de la cual el mismo Kennedy en su momento en sus discursos habló en demasía, y que pues prácticamente, como bien sabemos, esos discursos famosos de Kennedy pues le costaron la vida a final de cuentas en 1963. Por lo tanto, esta situación de las agencias de seguridad se ha venido intensificando a través del tiempo, con la denominada Guerra Sucia en México, con lo que es el narcotráfico, como decimos o comentamos, de los 80s, que se intensificó a través del Cártel de Guadalajara, y sobre todo con la corrupción y el neoliberalismo que se asentó en mayor medida en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y que se complementó con los gobiernos tanto de Zedillo y después con la llamada oposición política del PAN, que no era más que, válgame el punto, PAN con lo mismo, sirvientes precisamente de los intereses norteamericanos aquí en México, y que ellos se jactan precisamente de ser partidos políticos mexicanos, pero realmente no perdamos el sentido. El PRI y el PAN y ahora el PRD sirven completamente a los intereses norteamericanos, y para muestra basta un botón, ¿no? Ahora que se aprobó esta ley de seguridad nacional,
pues los opositores, los que votaron en contra, pues ¿quiénes creen que fueron? Fueron priistas y panistas, sobre todo los panistas, que inclusive de manera ilógica alguna panista por ahí se paró a hablar al respecto, dando explicaciones completamente ilógicas de que la Ley de Seguridad Nacional y el control y regulación de los agentes norteamericanos en México no era viable y no era prudente, que los agentes norteamericanos tendrían que seguir trabajando aquí en México y llevando a cabo actividades de espionaje y de actividades, en este caso, de inteligencia y contrainteligencia en México. Eso sale completamente a relucir que el fin precisamente de los panistas a través de estos personajes que ni siquiera saben de lo que están hablando, porque obviamente reciben instrucciones aleccionadas precisamente de personas arriba de ellos y de grupos precisamente políticos norteamericanos. Ahora, el mismo Gerardo Noroña, el diputado del PT, pues le dio, como siempre, pues un estate quieto a esas cuestiones de la oposición en ese discurso de la panista, y en el cual Noroña pues habla precisamente de esto que estamos comentando, de que las agencias de seguridad norteamericanas a través del tiempo pues han sido más que algo positivo, pues una serie de escalonadas negativas desde el ámbito político, económico y social aquí en nuestro país, y que esta ley pues obviamente pues viene a reflejar lo que es un cambio realmente importante, previniendo precisamente lo que puede venir, en este caso con el gobierno futuro de Joe Biden, que obviamente sirve a los intereses de este Deep State, de este grupo, de este lobby, de este sionismo internacional, que quieren precisamente ya implementar pues un nuevo régimen internacional, y que Joe Biden pues obviamente nada más va a ser la figura, la fachada política de este movimiento que ya viene con fines realmente fundamentados desde tiempo atrás para dar el jaque mate social e internacional. Por lo tanto, aplaudimos esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional, aplaudimos que se regulen las actividades de los agentes norteamericanos e internacionales aquí en México y que haya reciprocidad, porque nuestros agentes mexicanos no reciben el mismo trato en Estados Unidos. Por lo tanto, esta regulación, este cambio de información, esta vigilancia que debe de ser fundamentada de México hacia estos agentes y a estas agencias, pues debe de ser así y debería de haber sido así desde el principio. Los arrastrados tradicionales, como son los panistas y los priistas, pues obviamente van a estar y están en contra de que se controle o se vigile a lo que son sus amos, ¿no? Tradicionales, y van a estar hablando al respecto sobre esto para tratar de que esta ley a final de cuentas, pues ya no va a ser echada para atrás, pero tratar de desacreditarla. Y bien, amigos, pues esto, como bien repito, pues es digno de aplaudir. Vamos a ver qué sucede próximamente. Sin embargo, aplaudimos esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional y que se vigile y se controle a los agentes norteamericanos e internacionales que participan aquí en México y que en su momento, si incumplen algunas de las cuestiones que están establecidas en la reforma, pues sean castigados con todo el peso de la ley aquí en México. Eso es algo interesante. Ya sobre los tratados de Bucareli, vamos a ver qué sucede para el 2023, que prácticamente vemos que las políticas actuales del gobierno actual federal, de Andrés Manuel López Obrador, pues van encaminadas a no hacer una renovación precisamente de estos tratados. Vamos a ver si así sigue, vamos a ver si no termina la influencia y el poder político internacional a través de Joe Biden, causando mella en México a través de los medios de comunicación y del golpe blando que va a intensificarse aquí en nuestro país. Seguiremos hablando de esto y más aquí en La Trinchera Política. Les invito a que se suscriban y nos den un like y que envíen esta información, debido a que, como bien repito, nosotros no monetizamos, sino que manejamos información completamente independiente con el fin de informar, como repito, de manera clara y objetiva.
con información realmente interesante, a través de documentaciones, a través de fuentes y a través de libros, que ya estaremos comentando aquí en la Trinchera Política al respecto en más y más detalles. Muchas gracias y seguimos en comunicación.